a todos, bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria. Estamos con un capítulo extraordinario donde vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la inversión inmobiliaria. Recuerda que en el capítulo anterior vimos cuánto te puede prestar un banco. No te lo pierdas, vuelve para verlo si es que no lo habías visto antes. Y siempre recuerda suscribirte a nuestro canal y muchas gracias a Ackerman Propiedades que hace posible todo esto. Si quieres invertir en propiedades de forma extraordinaria y profesional, ahí te metes a Ackerman Propiedades. Vamos al capítulo. Primero, ¿qué es el ROI? Al tiro, para el callo. Bueno, el ROI básicamente es el retorno sobre la inversión que vamos a hacer en este negocio inmobiliario que estamos planteando. Generalmente el ROI se va a calcular, y acá hay que tener bien como la claridad del concepto, sobre lo invertido. Ojo con esto, ¿qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo solo 10 millones de pesos, que es para el ahorro para embarcarme en el mundo inmobiliario, y estoy comprando una propiedad de 80 millones de pesos, y uno dice, mira, el pie es el 10%, son 8 millones de pesos, porque logré conseguirme un 90% de financiamiento, y además uno dice, pucha, pero voy a tener que pagar algunos gastos operacionales, y un cuento corto, tengo que gastarme esos 10 millones de pesos sobre los 80 en el fondo de esta inversión inmobiliaria. ¿Cuál fue ese gasto inicial? 10 millones de pesos. Y en esa base, en ese punto de partida, es cuando uno empieza a calcular y a hacer los números de cómo va a ser mi negocio. Porque mi negocio no es sobre 80 que vale la propiedad. Mi negocio es sobre los 10 millones de pesos que puse inicialmente. Porque yo podría haber puesto esos 10 millones de pesos en acciones, en criptomonedas, en otro instrumento de inversión, pero decidí inmovilizarlos en este caso en una inversión inmobiliaria. Y después va a venir obviamente una serie de flujos, como cualquier negocio. Este es un negocio de flujos que te va a generar una línea de ingresos, los arriendos, y una línea de gastos, que es el dividendo, pero no cualquiera. Y aquí hay que ser muy claro. Ese dividendo, recuerda que está compuesto. ¿Compuesto por qué? Por interés, que ese sería un gasto, y por capitalización, que ese es un ahorro. Por lo tanto, tú estás pagando un capital, que eso va a ser parte después del negocio cuando tú lo vendas. Tú has amortizado cierta parte del capital, y los intereses sí es un gasto que tienes que descontar. Pero no solo eso, en estos años que lo tengas el departamento, lo más probable es que vas a tener que embarcarte en algunas reparaciones, vas a tener alguno que otro gasto, las contribuciones, por ejemplo, algún impuesto, y toda esa serie de gastos los vas a tener que poner en la ecuación. Y finalmente vas a salir del negocio vendiendo. Y ahí obviamente uno esperaría tener una ganancia. Supongamos que el departamento que valía 80 se termina vendiendo en 100 millones de pesos. Y vas a tener todos los gastos asociados a la venta también. Entonces cuando uno va a hacer el ejercicio del ROI, lo que va a buscar es va a decir, mira, yo puse solo 10 millones de pesos inicial, y sobre la inversión inicial, todos los flujos que generó más el egreso último, básicamente voy a calcular un retorno sobre lo que yo realmente invertí, ¿ya? Y ese retorno final va a ser ese famoso ROI, para que se entienda. Entonces, si yo calculé 20 millones de ganancias, voy a tener que descontarle las diferencias entre los flujos que hubo durante el periodo. También voy a tener que descontarle los gastos que tuve, por ejemplo, por los aseos, por la comisión de venta. Quizás tuve que pagarle un 2% de esos 100 millones, tuve que pagar 2 millones al corredor que vendió esa propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedan limpios, por ejemplo, supongamos, me quedaron tan solo, no sé, 15 millones de pesos. Y ahí voy a ver un retorno sobre inversión que fueron 15 millones de ingresos, de utilidad, 15 millones sobre ¿cuánto? Sobre los 10 millones iniciales que puse, ¿ah? Y ahí uno dice, tuve por ejemplo un 150% de retorno, fantástico. Suena interesante, pero ¿a cuánto tiempo? Si esto fue en 30 años, va a ser muy poco. Si esto fue un año, es espectacular, pero no va a pasar en un año probablemente. En general ahí uno hace negocios donde apunta a un retorno de aproximado de un 20 o un 30% anual, o incluso a veces menos, pero eso es un poco lo que yo estaría esperando de este negocio inmobiliario que estoy haciendo. Entonces es súper relevante que puedas hacer bien los números para saber y comparar peras con peras contra otros lugares donde esté tu dinero. El segundo concepto que quiero que hablemos es el flujo de caja. Como en todo negocio, es súper relevante tener y entender que los negocios tienen un flujo.
En este caso, dependiendo del tipo de inversión inmobiliaria que tú hagas, hay algunos que van a tener flujo de caja positivo, hay otros que van a tener flujo de caja negativo hasta el momento de la venta, y ahí recordemos inmediatamente los terrenos. Es el más fácil para hacer como el ejemplo, ahí no hay flujo de caja, sino que es inversión inicial y después una venta a lo largo de unos años, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un negocio que yo lo que busco es comprar, arrendar y luego vender? Va a haber un flujo de caja permanente, que puede ser positivo o negativo dependiendo de la diferencia entre el arriendo y el dividendo, cuánto te genera. Puede ser que te genere un ingreso, un saldo a tu favor, pero también puede ser que te genere un saldo negativo, en especial si el departamento está sin arrendatario porque no lo pudiste arrendar, se demoró, hubo una vacancia y vas a tener estos flujos negativos. ¿Por qué hablo de este concepto que es tan relevante? Porque tenemos que mantener los resguardos clásicos, resguardos para en caso de tener flujo de caja negativo. Tienes que tener una cantidad de ahorros para poder sostener esta inversión durante el tiempo, para poder cuidar en el fondo si es que hay tiempos sin arrendatarios. O sea, ese tipo de cosas son detalles que tenemos que tener en consideración para hacer este negocio de mejor manera. Vámonos al tercer concepto, la plusvalía. La plusvalía, bueno, ¿qué es y cómo se genera? La hemos hablado en los primeros capítulos, pero ahora para hacerlo más profesional, plusvalía es el aumento en el valor de la propiedad debido a factores externos a mí. Recuerden que existe un negocio que se llama el flipping, que es que yo compro, arreglo y vendo la casa, pero ahí yo estoy haciendo un negocio de otro tipo, inmobiliario pero de otro tipo. ¿Ya? En el caso de la plusvalía, la lógica es que yo no hago nada en esa propiedad. Bueno, vamos a hablar de la plusvalía, pero esta vez hablaremos un poquito más extenso, no como en los primeros capítulos, ¿cuál es la idea? Creo que entiendan el concepto general y ver si podemos anticiparnos a ella, ¿ya? La plusvalía, como regla general, se trata del aumento en el valor de una propiedad por factores que no tienen que ver, que son externos en el fondo de esta propiedad, que no tienen que ver con tu intervención. Tú no puedes controlar la plusvalía, a excepción de que tú seas alguien realmente multimillonario y tú mismo crees un barrio completo, pero eso es la excepción a la regla. Estamos hablando con gente que probablemente, si tiene esa capacidad de crear una ciudad, no va a estar viendo este capítulo. Pero bueno, una persona normal compra en un lugar porque espera que ese lugar crezca en el tiempo. ¿Cuáles son estos factores que pueden incidir en el crecimiento de la propiedad? Factores macroeconómicos, crecimiento del país, un crecimiento económico del país, un crecimiento en las rentas de nuestros trabajadores, que básicamente haya un auge como país que ayude que obviamente las rentas suban y los precios de los suelos también suban. La inmigración, pero la inmigración de personas profesionales, también hay un aumento en el valor de los precios y ahí tiene que ver con la demanda. Si en un sector antes habitaban 100.000 habitantes, por decir algo, y con una inyección externa de personas, por ejemplo, viene una colonia europea que quiere venirse a Chile y vienen 50.000 habitantes más que quieren vivir en ese sector, además porque lo encuentran, por decir algo, céntrico, bien ubicado, puede afectar de forma positiva al crecimiento de la zona. Inversiones gubernamentales, estatales, inversiones estatales, líneas de metro, estaciones de ferrocarriles, corredores como la AVO o como grandes carreteras, institutos, o sea, hospitales, colegios, etc. Cuando una zona está en vía de desarrollo, parques también. O sea, hay un pulmón muy gigante que se hizo, por ejemplo, en Cerrillos, el Parque Bicentenario de Cerrillos, que obviamente le da puntos a la zona, la hace crecer. Cuando tú tienes un sector, que especialmente la renta tradicional, que es lo que busca una persona que arrienda en un lugar, busca tener cerca áreas verdes, busca tener cerca seguridad, busca tener cerca centros comerciales. Yo quiero poder salir y comprar el pan, poder comprar mi comida, poder comprar lo que necesite en mi hogar, etc. Después, que yo tenga educación, porque probablemente va a haber ahí un ambiente también de universitarios, de escolares, de familias, entonces que haya educación universitaria, escolar en la misma comuna, en el mismo sector, y si no, que esté bien conectada. Recuerden que la conectividad es la principal, uno de los principales drivers, porque si está en la estación de metro, yo por último no hay un colegio cerca mío, pero a un par de estaciones sí, ¿no? En el caso de una ciudad que tiene metro, si tiene carretera, si tiene buenas conexiones vehiculares, etc. ¿Ya? Entonces, esos son elementos muy importantes que van a afectar
en la plusvalía de la zona en la cual tú estás comprando. Y hay lugares donde también puede generarse minusvalía o decrecimiento. Recuerden que no todo siempre es positivo en la inversión inmobiliaria y hay que tener un poquito de precaución. Un caso bien emblemático, que es bueno mencionarlo, es el caso de Estación Central, que era una zona que se decía la niña bonita, ¿ah? Todos creían que esa zona iba a crecer, por eso hubo tanto desarrollo inmobiliario. Las inmobiliarias, los inversionistas, cuando uno hace el estudio dice, porque, oye, ¿quién creía en esto? Todos, las grandes familias de nuestro país, los mayores capitales de Chile, todos apostaron por Estación Central, porque era como lógico. Hasta el 2019 era una comuna que uno veía, oigan, se están yendo, porque en ese tiempo era la inmigración positiva, los profesionales, los venezolanos que venían de forma profesional al país, de todos los países, ¿verdad? Pero principalmente en ese momento está el concepto del venezolano profesional, que venía a hacer una carrera en nuestro país. Entonces tenía una buena capacidad de pago, eran muy profesionales y muy rápidos para pagar. Además, ellos querían hacer una carrera en nuestro país, por lo tanto pagaban al día. Incluso en las corredoras de propiedades se hablaba de que era mejor tener un arrendatario venezolano que un chileno, porque se la quería jugar el todo por el todo en nuestro país. Imagínense, esa era la tónica que tenía Estación Central entre los años 2010 y 2019 más o menos. ¿Y qué ocurrió? El hambre inmobiliaria, sumado a una serie de factores, un desborde, se empieza a construir los famosos guetos verticales, edificios sin ninguna ley, ni orden, ni regla, porque no habían permisos de edificación, o sea, no habían planos reguladores claros que permitieran crear ciudad, porque es súper importante para que una ciudad, para que un sector crezca, que haya el concepto de ciudad habitable. Acá todos se lo pasaron por un rábano, y esa hambre de todos los actores, porque no era solamente la inmobiliaria, sino que también estatales, de otorgarle permiso a cualquiera sin importar. Nunca se va a enterar de cuáles han sido los acuerdos entre ellos por detrás, pero se dejó. Entonces, después, ¿qué ocurrió? Una sobrepoblación, y el sector, en vez de seguir creciendo, se vio disminuido, una minusvalía. Y eso es un caso extremo, no pasa en todos los sectores del país. De hecho, siempre se habla como la comuna ejemplo para ese tipo de ejercicio, para que ustedes no digan, oye, eso me puede pasar en cualquier lado. Ha pasado solamente ahí. Entonces hay que tener ojo ahí en cómo lo evalúa. Y también factores externos que pueden generar algo en contra. Por ejemplo, el estallido social afectó negativamente de forma temporal a ciertos sectores del centro de la capital. El centro en general es una comuna muy pujante y creciente, y obviamente ante estallidos sociales, manifestaciones constantes, un deterioro de la seguridad del sector, en muchos lugares del centro de Santiago también bajó la plusvalía que venía creciendo en ese sector. ¿Ya? Entonces hay que entender que uno puede tratar de anticiparse viendo si van a venir obras estatales en un sector, o si uno también tiene que ir mirando qué es lo que viene. ¿Cuál es otro sector que es un ejemplo interesante de evaluar? Ciudad empresarial, que por muchos años estuvo de capa caída, calladito, pero se iba armando un barrio que cada vez era más lindo, bonitos jardines, una circunferencia como bien cerradita, en términos de seguridad empezaron a tener seguridad privada, harto empleo, centros comerciales, y de repente empezaron la vivienda habitacional, hasta su propio cementerio tienen, y vivienda habitacional con laguna. Y hoy día ya empieza a verse que la pirámide, que era el lugar que siempre había tráfico extremo, hoy día está conectada con la autopista Américo Vespucio, y es más rápido el flujo, se le está construyendo unos teleféricos, y este sector que por mucho tiempo pasó desapercibido, ahí ha tenido un crecimiento bastante extraordinario y ordenado. Entonces, bien importante ese tipo de temas. Después, el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es ocupar la deuda para poder comprar algo que a mí solo no me alcanza. Muy importante, porque el negocio inmobiliario permite multiplicar el retorno sobre mi inversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 100 millones de pesos, normalmente nadie los tiene tan libres, pero si los tuviera, yo puedo elegir, invierto mis 100 millones de pesos en una propiedad, o quizás puedo invertir tan solo 10, y los otros 90 incluso los puedo invertir en otra cosa, y voy a tener dos negocios. O dejarlos guardaditos para tenerlos como ahorro de emergencia. Pero finalmente el inversionista invierte en varias cosas. ¿Y qué ocurre? Si yo invierto los 100 y movilizo mis 100 millones de pesos, y si la propiedad sube 10 millones, es decir, de 100 a 110, ¿cuánto gané? Un 10%.
Ok, uno podría decir, me suena bien, interesante, ok, depende de los años, etc. Supongamos que fue en 2 años, 5% anual, o sea, obviamente sería un 4, algo, pero bueno, se entiende, ¿eh? De 100 a 110, listo. Pero ¿qué ocurre si yo hubiera puesto solamente 10 millones de pesos, los otros 90 los meto en un fondo de bajo riesgo que me otorga, no sé, el 5%, ok, y pasa el mismo par de años y vendo la propiedad y saco esos 10 millones? ¿Qué ocurrió ahí? Yo tan solo puse 10 y gané 10. Ah, pero Francisco, que hay un crédito hipotecario detrás. Ah, sí, verdad, restémosle. ¿Cuánto pagué en intereses de ese tiempo? Pero ojo, tenía el beneficio tributario 55 bis. Parte de los intereses me los pude rebajar de impuesto global complementario. Finalmente pagué menos. Ah, ya, bueno, hagamos la suma, la resta. En vez de ganar 10, gané 8. Ah, pero mira qué interesante. ¿Cuánto ganaste? 8 sobre 10. Un 80%. Más la plata que habré ganado los otros 90 millones. Ah, pero Francisco, es que no es tanta la diferencia. Y si en vez de haberme comprado un departamento, me hubiera comprado 5 quizás. 10, 10, 10, 10, 10. Y los otros 50 los guardo. Y esos 5 departamentos pasaron de 10 a 110. Y me gané en cada uno, restándole esos gastos, 8, 8, 8, 8. 8 por 5, 40. Oh, ni siquiera ocupé mis 100 millones de pesos, ocupé 50. ¿Y me gané cuánto? 40 millones de pesos sobre los 10 que hubiera sido una sola propiedad. El poder del apalancamiento. Pero recuerden, el apalancamiento es como una espada de doble filo. Cuando te va bien, todo suena bonito, todo es música. Pero cuando te va mal, ¿qué ocurriría al revés? Por eso hay que tener precaución con el apalancamiento, porque multiplica para arriba y para abajo. Si yo compré con 10 millones una propiedad de 100 y esa propiedad se desvaloriza y queda en 90 y la vendo en 90, ¿cómo le pago al banco? O le pagué solo al banco y perdí mis 10 millones de pesos. Pasé a cero. Y si me pasa lo mismo con esos 5 departamentos, invertí 50 millones y todos valen 90, perdí 50 millones. Ojo que no es lo usual, uno invierte en el mundo inmobiliario, ¿por qué? Porque tiene esta estabilidad, tú puedes esperar, vender en un tiempo correcto, pero si uno está urgido y necesita vender rápido, por eso es que uno tiene que tener siempre, y yo recomiendo, lo ideal es que tú tengas tus ahorros por otro lado para tus emergencias. No puede ser que todo tu capital esté inmovilizado en el mundo inmobiliario. Es maravilloso, pero como siempre existen ciertos riesgos. Pero la plusvalía es muy interesante cuando tú quieres hacer un negocio de incrementar tu capital, porque pocos instrumentos de inversión te permiten invertir con ese nivel de endeudamiento de bajo riesgo por largo plazo. Muy pocos, yo no conozco otro de hecho. Y los grandes inversores inmobiliarios gigantescos normalmente ocupan la deuda a su favor, y tú puedes no ser gigante, pero ocupar la deuda a tu favor. Después vamos a hablar sobre el último concepto, que es el cap rate y la rentabilidad. ¿Qué son estos? Partamos primero por la rentabilidad mejor. Rentabilidad bruta. Aquí muchas veces uno está aprendiendo de esto y los distintos autores hablan de distintas maneras. Yo voy a decirles la mía, que creo que es la más sencilla de entender, para hacerlo simple. Rentabilidad, dejémosla en rentabilidad bruta. Cap rate es un término que se ocupa más para hablar más en Spanglish, ¿eh? Y se ocupa, pero uno podría decir rentabilidad bruta y rentabilidad neta y se acabó. Pero por eso le voy a explicar el cap rate. ¿Para qué? Para que sepan cuando alguien le esté hablando, porque siempre el Spanglish suena superior. Entonces, muchas veces todos queremos compartir esos términos, y cuando te voy a vender un departamento, el Spanglish, pucha, que ayuda. Entonces, pero hablemos más en simple. Rentabilidad bruta. Es como de bruto, ¿eh? Literalmente. ¿Por qué? Porque yo olvido todo, ¿eh? La rentabilidad bruta, yo digo, el departamento vale 100, aquí la deuda no existe para calcular rentabilidad. La rentabilidad y el cap rate son indicadores que me van a ayudar a medir si el negocio es un negocio positivo. Después yo veré si me endeudo o no para tomar ese negocio. Entonces yo quiero evaluar la propiedad, su rentabilidad, ¿eh? Su retorno. Entonces, ok, vale 100. ¿Y cuánto es el arriendo, Francisco? 500.000 pesos mensuales. Perfecto. Entonces, ¿cuántos meses tiene el año? 12. 500 por 12 son 6 millones de pesos. O sea, 6 millones de pesos, si yo lo divido, y esa es la fórmula de rentabilidad. El flujo anualizado, o sea, mensual por 12, anualizado, flujo anualizado, dividido el valor de la propiedad. ¿Y eso me va a dar cuánto? En este caso,
0,06. 6 millones dividido 100 millones, 0,06. Y a eso tú le multiplicas por 100% para llegar al porcentaje. ¿Ya? Atiéndanme aquí. Entonces, ¿qué significa? 6 sobre 100, 6%. Esa es la rentabilidad bruta anual. Y uno puede decir, oye, pero Francisco, pucha, es que está medio infladito ese número, pues. Y si yo lo arriendo solo 11 meses al año porque hay una vacancia, ¿y qué pasa si hay que repararlo un poco? Oye, las contribuciones, yo, pucha, me salió alta la tasación y tengo que pagar, qué sé yo, 500 lucas al año, descuéntasela. Toda la razón, pues qué bruto fui, ¿ah? ¿Viste? Rentabilidad bruta de bruto. Pero, ¿te sirve de qué? Olfatímetro, lo llamo yo, guatómetro. También tengo guata, entonces puede ser esas dos. ¿Por qué? Porque obvio que sí, pues. Tú puedes decir, oye, si ese ejercicio simplón, bruto, que no consideré ningún gasto, me da 4, me da 3, ¿para qué voy a seguir mirando? ¿Me interesa ese negocio realmente? Voy descartando. ¿Eh? Oye, todos estos que son con rentabilidades de menos del 4 a mí no me interesan. Hay gente que sí. Hay gente que va a decir, no, yo estoy dispuesto, 3,5, pero ¿dónde queda? En Vitacura, sí, ¿sabes qué? Igual me llama la atención porque yo busco estabilidad, sí, 100%. O, no existe 100%, pero... Ok, pero ¿qué estás buscando tú? Yo personalmente trato de buscar que esté arriba del 5. Y ojalá un poco más todavía. Pero arriba del 5 ya me empiezo a conformar y empiezo al menos a ir al segundo criterio. Que ahí empieza la rentabilidad neta. O lo que le llaman el cap rate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora sí, pues metámosle, si ya me gustó, o sea, oye, llegamos, qué sé yo, llegué al 7% en una, oh, wow, 7%. Pero espérate, en esa zona me dijeron que la vacancia es muy alta. Y en ese tipo de departamento que sonaba bacán, pues, pero es un departamento chiquitito y que se arrienda solamente 10 meses en el año porque el otro todo no se arrienda y no sirve para el bien. Entonces, y ahí empiezo a analizar la data fina. Y hay que meterle los datos duros. Ah, ya, no, esta es una zona familiar y se arrenda todos los años y dura 4 años el arrendatario. Ah, qué bueno, o sea, la vacancia va a ser de una semana cada 4 años. Va, o sea, chiquitita, listo. Entonces, a ese ingreso anual le resto los gastos anuales. Contribuciones, ¿paga o no paga? No, no paga, porque está exento, tiene un monto de valor de tasación de menos de 40 y tantos, 43, 44 millones de pesos. Ah, no paga contribuciones, un gasto menos. Reparaciones, no, poquito, que es un departamento chiquitito, hay que hacerle una mantención, sí, ¿cuánto anual? No, 100.000 pesos anuales. Ah, listo, lo pongo, anual. Oye, y vacancia, mira, no, en general te tiene poca vacancia, pero ¿cuánto? No, 2 semanas en el año promedio, porque un mes cada 2 años. Ah, perfecto, entonces le resto en el año 2 semanas. Ah, listo, y voy a tener que restarle los intereses del dividendo ahí porque voy a tener que pagar yo el dividendo, no me va a llegar ingreso. Ah, pero lo resto. Entonces, todos los ingresos menos todos los gastos dividido el mismo valor de la propiedad. Y supongamos que este era otro negocio que, o volvamos al mismo ejemplo antes, el que se arrendaba en 500. 6% y logré restarle todo y quedó en 1 millón menos. 6 menos 1, 5. Dividido el valor de la propiedad, 0,05 por 100%, 5% me dio el cap rate o la rentabilidad neta. Aquí yo les decía que muchos ocupan distintos términos. Hay gente que habla solo cap rate bruto, cap rate neto, rentabilidad bruta, rentabilidad neta, rentabilidad o cap rate y cap rate. Entonces ahí depende como quién estén al frente, cómo lo va a ocupar, pero todos básicamente es lo mismo, el bruto y el neto. Y con el neto uno ya tiene información un poquito más veraz, un poquito, y ojo, nunca va a ser certera, entiendan eso, ¿eh? Porque tú no sabes realmente cómo va a ser la vacancia, tú tienes promedios. ¿Eh? Oye, ¿qué otro gasto típico que uno se le olvida? ¿Cuánto me cobran por administrar la propiedad? Un 8%. Ah, tengo que descontarle el 8% del valor de la administración. Y además me cobran por arrendarla. ¿Cuánto? Un 50% del primer arriendo. Ah, ¿y eso cuánto lo voy a tener que hacer una vez cada 2 años? Ah, y tengo que sacarle todos esos gastos. ¿Ya? Así que acuérdense de seguirnos en este canal. Ya terminamos este capítulo. Como siempre también vayan, si están con ganas de invertir en propiedades extraordinarias, en Ackerman Propiedades, que somos los que estamos haciendo posible todo esto. Aprendamos juntos, suscríbanse, dejen en los comentarios qué les gustaría ver en la segunda temporada y nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.